Bendiga a todo aquí, Pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Mirando en el día de hoy el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Hechos, de Romanos, perdón, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Romanos, titulado Juicio e Incapacidad Humana, en Romanos capítulo 2 y capítulo 3. Señor, gracias, Padre, por otro día de vida. Gracias, Señor, por tu fortaleza, por tu guianza, por ayudarnos, por bendecirnos, por edificarnos, por perdonarnos, por darnos la convicción, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poder identificar, sentir y poder ver en nuestras vidas lo que no está de acuerdo a tu plan y tu propósito. Te pedimos, Padre Jehová, Señor, que hables a nuestras vidas a través de la palabra. Padre, que no luchemos en contra de tu plan, sino que estemos dispuestos, Señor, a aceptarlo y asimismo a entregarnos hacia ti como tú lo esperas. En el nombre de Jesús, nuestras vidas están en tus manos. Háblanos, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, Romanos capítulo 2 se enfoca en el juicio de Dios hacia la humanidad y el capítulo 3 en la incapacidad de la humanidad delante de Dios. Así que imaginémonos esto, hermanos, para comenzar la discusión. Dos cristianos estaban hablando del presidente de una corporación quien había muerto recientemente. Entonces, el ejecutivo había sido un hombre moral y un filántropo, pero un devoto también ateo que jamás se interesó en creer en Jesucristo como su Salvador. Entonces, un amigo dijo, es difícil creer que él no esté en el cielo. Él era un hombre tan bueno. ¿Han escuchado esto? ¿Son estos familiares? Tan considerado con sus empleados, tan generoso con toda la gente. A lo que el otro respondió con las palabras de Juan 3, capítulo 18, cuando dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que quizás usted, hermanos, yo, tengamos dificultad en entender la condición de los perdidos o nuestra propia condición. Si estamos fuera de Cristo, hermanos, estamos fuera de Cristo, no hay otra. Por favor, lea Romanos capítulo 3 otra vez hasta que entienda la cruda verdad de la depravación humana. La única esperanza de la humanidad, hermanos, y la esperanza suya es la fe en la obra terminada de Cristo. Es tan simple como aceptar la oferta de Dios de salvación a todo aquel que en él cree, como dice en el capítulo 1, versículo 16. Así que si quiere venir a Cristo en este momento, hermanos, crea en él. Confiese con su boca, crea en su mente, su corazón, su espíritu y en su ser que Jesucristo murió en la cruz y resucitó de los muertos. Y dígale eso con su boca, como dice la palabra. Nosotros nunca quebrantamos las leyes de Dios, solo nos quebrantamos nosotros mismos sobre ellas. Entonces podemos ver, hermanos, así mismo el capítulo 2, que capítulo 2:1, cuando sentamos cólera justificada por el pecado de alguien, debiéramos de tener cuidado. Debemos de hablar en contra del pecado, pero debemos de hacerlo con un espíritu, hermano, de humildad, no así. Hay gente que andan con la Biblia como que quieren darle bibliazos a la gente. Ojo con eso, cuidado. A menudo los pecados que vemos con más claridad en otros son los que tienen raíces en nosotros mismos. Si nos miramos con cuidado, descubriremos que cometemos quizás el mismo pecado en las diversas formas socialmente aceptables. Cuando la carta de Pablo se leyó en la iglesia de Roma, sin duda muchas cabezas asintieron al condenar el culto idolátrico, las prácticas homosexuales, del lesbianismo y estas cosas, pecados sexuales, también la violencia. Pero cuán sorprendidos se habrán sentido cuando se volvió a ellos y les dijo, no tienen excusa, ustedes son tan malos como ellos. Pablo viene y afirma enfáticamente que nadie es suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. Si deseamos evitar el castigo y vivir con Cristo para siempre, todos, no importa si somos homicidas, irrespetuosos, ni tampoco ni si somos ciudadanos honestos, trabajadores excelentes, debemos de depender, hermanos, por completo de lo que es la gracia de Dios. Pablo no discute si algunos pecados son peores que otros. Cualquier pecado es suficiente para llevarnos a depender de Cristo. En cuanto a la salvación y la vida eterna, no hay otro camino, hermanos, que aparte de Cristo,
por medio del cual uno puede ser salvo del pecado y sus consecuencias, y todos hemos pecado asimismo reiteradamente. En su bondad, Dios retarda su juicio para darle tiempo a la gente para que se arrepienta. Es muy fácil también confundir la paciencia de Dios con la aprobación de la forma equivocada en que vivimos. Hermanos, una cosa bien difícil en la vida del ser humano, aún del cristiano, es la autoevaluación. Es difícil. Y más difícil aún es ser sinceros con Dios y permitirle que nos diga en qué debemos de cambiar. ¿Está usted dispuesto a decirle a Dios en este momento, Dios, muéstrame qué debo de cambiar? Y cuando siento una convicción dentro de usted, tengo que cambiar esto. Yo como que estoy malentendiendo, no creo. Y como que empezamos a cuestionar, pero si sentimos la convicción, el Espíritu Santo nos está guiando. Así que como cristianos debemos de orar siempre a fin de que Dios nos señale nuestros pecados y nos cure. Es lamentable, pero es más fácil sorprendernos de la paciencia que Dios tiene con otros que humillarnos ante Él para ver la que tiene con nosotros. A pesar de que por lo general no recibimos el castigo inmediato por cada pecado, el juicio de Dios, hermanos, es cierto. No sabemos con exactitud cuándo ocurrirá, pero sí sabemos que nadie escapará del encuentro final con el Creador. Pablo dice que los que con paciencia y perseverancia hacen la voluntad de Dios tendrán vida eterna. No contradice su declaración anterior de que la salvación es solo por fe en el capítulo 1, 16 y 17. Las buenas obras, hermanos, no nos salvan, pero cuando entregamos nuestra vida a Dios por completo, queremos agradarle y hacer su voluntad. Por lo tanto, pues las buenas obras van a ser una demostración de agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que la gente se condena no porque lo desconoce, sino porque hace lo que hace con lo que sabe. Quienes conocen la palabra escrita de Dios y su ley serán juzgados por ellas. Quienes nunca han visto una Biblia saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y se les juzgará no por haber tomado en cuenta ni siquiera las normas que su conciencia dictaba. El juicio de Dios, hermanos, se ve a veces obstaculizado por nuestro sentido moderno del proceso legal y los derechos que tiene una persona. Pero recordemos que las personas suelen violar las normas que crearon para ellas mismas. Así que, hermanos, si viajar alrededor del mundo, descubrirá en cada sociedad evidencias de la ley moral de Dios. Por ejemplo, todas las culturas se prohíben el homicidio y aún así, hermanos, las sociedades, esa ley se quebranta, aunque es prohibida. Se entiende, se sabe que es algo que no, como que cae correcto, ¿verdad? Como que no se siente correcto y aún, aunque ha sido escrito en leyes, todavía sigue pasando. Pablo continúa desarrollando su argumento en el capítulo 2:17 en el sentido de que todos somos culpables delante de Dios. Después de describir el fin de los incrédulos, los gentiles paganos se ocupa de los religiosos privilegiados también. Pablo indica a los judíos que necesitan autojuzgarse por la ley y no juzgar unos a otros. Conocían muy bien la ley y sabían cómo justificar sus acciones mientras criticaban a los demás. Pero la ley es más que la letra, es una pauta para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y también una advertencia de que no podemos vivir rectamente sin mantener una relación con Dios. Así que como Jesús destacó, retener lo que pertenece a alguien es robar, como dice Marcos 7 del 9 al 13. Y mirar a otra persona para codiciarla, hermanos, solamente mirarla, codiciando, es adulterio, como dice Mateo, capítulo 5, 27 y 28. Así que antes de acusar a otros, debemos de mirarnos y verificar si ese pecado, en cualquiera de sus formas, está morando también en nosotros. Estos versículos del 21 al 27 del capítulo 2 son una crítica mordaz a lo que es la hipocresía. Es mucho más fácil decir a otros cómo comportarse que vivir como es debido. Es más fácil decir las palabras buenas que permitirles que echen raíces en nosotros. Si usted dice formar parte del pueblo de Dios, su vida debe reflejar a Dios. Cuando lo desobedece, deshonra su nombre y por ello la gente incluso puede hablar mal de Dios en base a lo que vieron a través de la vida de usted. Entonces, la palabra circuncisión, el capítulo 2, 25 al 29, se refiere a la señal del pacto de Dios con su pueblo. Se requería que todos los varones judíos se sometieran a este rito, como dice Génesis 17, del 9 al 14.
Para Pablo, ser judío circuncidado no significaba nada si la persona no obedecía las leyes de Dios. Por otro lado, los gentiles incircuncisos podían recibir el amor y la aprobación de Dios si guardaban sus mandamientos. Pero Pablo pasa a explicarnos que el verdadero judío, uno que tiene el favor de Dios, no es la persona circuncidada, un judío exteriormente, sino aquel cuyo corazón es recto delante de Dios y le obedece, que sería, por decir, un judío en lo interior. Ser judío significa formar parte de la familia de Dios y heredar sus promesas. Sin embargo, Pablo aquí entonces aclara en el capítulo 2, 28 al 29, que la membresía en la familia de Dios se basa en las cualidades internas, no en las cualidades externas. Hermano, usted no puede hacer nada para ser salvo, ni yo tampoco. No hay un acto, no hay dinero. Solamente, hermanos, es creer, confesar, y a través de nuestra fe es que alcanzamos la salvación. No es ayudar al vecino, no es ser bueno con todo el mundo, no es dar dinero a la iglesia. Todas estas otras cosas, hermanos, ninguna de esas cosas nos va a llevar al cielo. Mire lo que pasa cuando Jesús está en la cruz, ¿verdad? El ladrón que está a su lado, que dice que tenga misericordia de él. Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo. Ese ladrón no pudo hacer buenas obras, ese ladrón no pudo bajarse de ahí a ir a bautizarse, ese varón no pudo ir, ¿verdad? Ir a pedir perdón, pero en su corazón ya comenzó el primer cambio. Y el primer cambio es tomar la decisión de asimismo honrar a Dios. Entonces, en el capítulo número 3, Pablo afirma que todos somos culpables ante Dios. Pablo desmantela la excusa común de que la gente no quiere reconocerse pecadora. ¿Verdad? Cuando dice, es que Dios no existe, o sigo con mi conciencia, o no le hago mal a nadie, o soy miembro de una iglesia, o soy una persona religiosa. Nadie está exento del juicio de Dios, hermanos, por el pecado. El capítulo 3 también nos muestra una descripción, ¿verdad? Qué descripción más deprimente que hace Pablo. Todos gentiles paganos, gente humanitaria o religiosa, estamos condenados por nuestras acciones. La ley, hermano, que el Señor dio para mostrar el camino a la vida, saca a luz las nuevas obras malignas. La nación judía recibió muchos beneficios. Se confió de las leyes de Dios, también fue la nación a través de la cual el Mesías vino a la tierra, fue beneficiaria también de los pactos con Dios mismo. Y estos privilegios, hermanos, no la hicieron mejor que las demás, pero debido a esto, los judíos tuvieron siempre una responsabilidad aún mayor que todos los gentiles. Algunos quizás piensan que el pecado no es preocupante porque, Dios me va a perdonar, o Dios es amor y no castiga, bueno, el pecado no es tan malo, nos enseña lecciones valiosas y aprendemos de ellos, o quizás debemos de mantenernos dentro de la cultura que nos rodea y como los otros lo hacen, pues yo tengo que hacerlo también. Pablo hace referencia al Salmo 14, 1 al 3, donde dice así, no hay justo, ¿verdad? Significa que no hay que nadie es inocente. Cada persona es valiosa ante los ojos de Dios porque Él nos ha creado a su imagen y nos ama. Pero hermanos, no hay uno solo que sea justo. Pablo usa estas referencias del Antiguo Testamento para mostrar que la humanidad en general, en su actual condición pecadora, es inaceptable delante de Dios. Entonces, el capítulo 3:19 nos muestra que cuál fue su reacción la última vez que alguien le acusó de hacer algo indebido. Negar, discutir, defenderse. La Biblia en sí, hermanos, nos dice que el mundo permanece con la boca cerrada y bajo el juicio del Dios poderoso. No cuenta con excusas ni argumentos. En estos versículos vemos dos propósitos en la ley de Dios. Primero, nos muestra dónde pecamos. La ley nos enseña que somos pecadores desválidos y que debemos asimismo de acudir a Jesucristo en busca de misericordia. También el código moral revelado en la ley nos puede guiar en nuestra forma de vivir, sosteniendo ante nosotros las normas morales, asimismo de Dios. Después de estas malas nuevas sobre nuestra pecaminosidad y la condenación de Dios, Pablo nos da buenas nuevas. Y hay una manera de declararnos inocentes, aunque en realidad somos culpables, pero una manera de declararnos inocentes. Cristo nos limpia de pecados si confiamos en Él. Confiar significa tener la seguridad de que Cristo perdona nuestros pecados
y nos hace justos, hermanos, delante de Dios y nos da el poder para vivir como Él quiere que lo hagamos. Algunos pecados parecen ser mucho más grandes que otros porque sus consecuencias son mayores. Por ejemplo, el homicidio, por ejemplo, nos parece que es el peor. Es que quizás sea peor que el odio. Y el adulterio quizás al parecer peor que la lujuria. Pero esto no significa que no merecemos la vida eterna porque nuestros pecados son de menor envergadura. Cualquier pecado, hermano, nos convierte en pecadores y nos aparta de nuestro Dios Santo. Cualquier pecado, por tanto, conduce a la muerte porque nos incapacita para poder vivir con Dios. Y por grande o pequeño que el pecado parezca, no minimicemos los pecados pequeños. Disque pequeños, porque hermanos, esa es la cosa. El nombre del pecado no importa, es pecado. Cualquier pecado nos aleja de Dios. Entonces, Cristo, hermanos, ¿verdad? Nos habla aquí que somos justificados en el capítulo 3:24, que significa que somos declarados no culpables. ¿Y cómo es esto? Cuando en la corte el juez declara inocente al acusado, se eliminan todos los cargos del acta. Legalmente es como si la persona jamás hubiera sido acusada. El capítulo 3:24 también habla de la redención. Se refiere a que Cristo libra a los pecadores de la esclavitud del pecado. Cristo, hermanos, es nuestro sacrificio expiatorio. En otras palabras, Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados. El enojo de Dios con los pecadores es legítimo. Se rebelaron contra Él, se apartaron de su poder regenerador. Pero Dios declara que la muerte de Cristo es el sacrificio designado y apropiado para nuestros padres. ¿Qué pasó con los que vivían antes que Cristo viniera y muriera por el pecado? Si Dios los condenó, ¿fue injusto? Si los salvó, ¿fue el sacrificio de Cristo innecesario? Pablo muestra, hermanos, que Dios perdonó todo pecado humano en la cruz de Jesús. Los creyentes del Antiguo Testamento por fe miraban la futura venida de Cristo y se salvaban aún sin saber el nombre de Jesús ni los detalles de su vida terrenal. Pero ya usted sabe que Dios amó de tal manera al mundo, como dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ya usted sabe eso, yo sé eso. No tenemos excusa. Somos expuestos a esta información. La mayoría de las religiones prescriben ciertos deberes que deben de cumplir quienes desean que Dios los acepte. El cristianismo es el único al enseñar que las buenas obras no justifican ante Dios. No hay logro humano, hermano, ni progreso en el desarrollo personal que cierre la brecha que existe entre la perfección moral de Dios y nuestra conducta imperfecta diaria. Las buenas obras son importantes, pero no compran la vida eterna, hermanos. ¿Y por qué Dios nos salva solo por la fe? Mire aquí. Perdón, ¿por qué Dios nos salva solo por la fe? Porque la fe elimina el orgullo del esfuerzo humano. Porque la fe no es algo que nosotros hacemos. La fe exalta lo que Dios ha hecho, no lo que la gente hace. La fe reconoce que no podemos cumplir con la ley ni medir las normas de Dios y que necesitamos ayudas. Y también, hermanos, la fe se basa en nuestra relación con Dios, no en lo que hagamos por Dios. También, hermanos, hubo algunos malos entendidos entre judíos y gentiles cristianos en Roma. Preocupados algunos cristianos judíos preguntaron a Pablo, ¿desechará la fe todo lo que el judaísmo defendió? ¿Cancela las escrituras? ¿Pone fin a nuestras costumbres? ¿Declara que Dios ya no obra a través de nosotros? Pues hermanos, acá en esencia, ¿verdad? Esta es en esencia la pregunta que se inicia en el capítulo 3. En ninguna manera es la respuesta. Dice Pablo, cuando entendemos el camino de la salvación mediante la fe, comprendemos mejor la religión judía. Sabemos por qué Dios escogió a Abraham, porque le dio la ley mosaica también, por qué fue paciente con Israel durante siglos. La fe no desecha el Antiguo Testamento, más bien hace más comprensible el trato de Dios con los judíos. En el capítulo 4, por ejemplo, Pablo abunda sobre este tema. Así que si desea más información sobre esto, hermano, puede buscar en el capítulo 5, 20, 21 de Romanos y también el 8, 3 y 4.
el capítulo 13, 9 y el 10, Gálatas 3, 24 al 29 y también Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Jehová, te agradecemos, Padre, por tu palabra, por los recordatorios. Gracias, Padre, por la salvación. Gracias, Padre, por el perdón. Y gracias, Señor, por nunca darte por vencido, como siempre digo, Señor, porque verdaderamente que no merecemos tu perdón. Gracias por darnos tu perdón. Y gracias por enviar a tu Hijo unigénito para que así muriera por nosotros, tomando nuestro lugar en esa cruz, perdonando nuestras fallas. Te adoramos y agradecemos, Señor, a sí mismo en este momento por lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Ayúdanos, Padre, a poder, aquellos que no hayamos quizás tomado esta decisión, las personas que no hayan tomado la decisión, Señor, de darte la bienvenida a sus vidas, que en este momento, Padre, puedan decir esta oración a sí mismo conmigo. Si usted nunca ha tomado esta decisión, hermanos, de aceptar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador en su vida, le pido que repita después de mí esta oración. Señor, te doy gracias por mi perdón. Gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz, cargando mis pecados, siendo mi sustituto. Reconozco que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Te pido que mores en mi vida. Te doy la bienvenida. Añade mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y te pido, Espíritu Santo, que guíes mi vida para que diariamente pueda ser más como tú. Gracias por mi perdón, Dios. En el nombre de Jesús entrego mi vida a ti. Amén. Y amén. Así que, hermanos, si usted nunca había hecho una oración similar a esa, no hay una palabra mágica, no tiene que ser un orden específico, sino que solamente, ¿verdad? Abrir su vida a Cristo. Y es la primera vez que la hace, por favor, comuníquese conmigo, envíeme un mensaje. Queremos regalarle una Biblia y ver si le podemos ayudar, discipular de alguna manera u otra. Recordando, hermanos, que esto no tiene nada que ver con mi persona, esto tiene que ver con Cristo, ¿verdad? Porque, hermanos, su futuro, mi futuro, está en las manos de Dios, pero la decisión de dónde voy a morar está en mi vida, en mi ser. Yo soy el que decido, ya que Dios está dándome la oportunidad. Y si usted, hermanos, está todavía dudoso, seguiremos orando por ustedes para que Dios toque su corazón y tome esa decisión en algún momento. Así que, hermanos, que Dios le bendiga grandemente. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.